Joya, ahí me apareció la ventanita. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esta pequeña charla? Eh, Básicamente, ¿de qué es por atrás una pequeña definición? Otra cosa es, ¿para qué corno yo querría aprender React? Porque es una pregunta recontraválida también. ¿Cómo es que se escribe código? Una pequeña introducción a cómo es que se escribe. Y la idea es poder salir de esa charla haciendo nuestro primer componente, ¿qué mierda es un componente? Lo vamos a ver, un primer componente en React. Así que chicas, prepárense, que de acá todas vamos a salir escribiendo, aunque sea una cosita. Y siempre lo más difícil es empezar. Así que nos vamos para allá, vamos para allá. Bien, vamos a empezar con ¿qué es React? React es una librería de JavaScript que sirve para crear interfaces de usuarios. Bien, esta es la definición. Y por atrás, estas cosas en negrita son estos dos conceptos muy importantes. Vos buscas en cualquier lugar que es React y te va a aparecer algo muy parecido. Ahora, ¿qué es una librería? Por ahí hay gente aquí que no sabe muy bien para qué es. Una librería en programación es código, un paquetito, un conjunto de código o de funciones que fueron escritas por alguien más. Entonces, ¿qué es lo que significa? Por atrás React, al ser una librería, no suele ser una solución completa a los problemas de la programación, sino que vas a necesitar para poder hacer todo el proyecto, tal vez jugar con otras librerías. Y no va a asumir ningún tipo de paradigmas a la hora de definir la solución en sí misma. Es bastante libre, es bastante flexible. Ese es uno también de los fuertes que tiene React por atrás. Justamente que es una librería y que se puede, al ser una librería, se puede importar eh, eh, en cualquier arquitectura. Vos podrías meter en realidad que sea JavaScript. Entonces eso es, que tenga otra arquitectura nada que ver. Por ejemplo, en mi laburo, eh, hay una parte que está hecha en WordPress y la parte en que yo estoy trabajando, que es en React, es una sola view, una sola página, que es de una complejidad que ya WordPress no puede soportar. Y en esa parte tiene React. Y todo el resto se está manteniendo. Entonces es lo que te permite ir haciendo React. Es muy flexible, se permite adaptar a muchos casos. Otra cosa muy importante de React, y esto hasta tiene que ver con una forma de pensar cuando empezás a programar. React se enfoca solamente en una cosa, crear interfaces de usuario, o lo que dice UI. ¿Qué queremos decir cuando decimos UI? Todas estas partes con las cuales una persona puede interactuar con la máquina, en este caso con un navegador, porque estamos hablando de programación web. Y cuando hablamos de UI, en React hablamos de componentes. Entonces, cuando hablamos de componentes, estamos hablando de la parte de la interfaz de usuario. Entonces, cuando programamos, no solamente programamos en forma de código cuando estamos hablando de React, sino hasta, a mí me pasa, lo hago hasta de una forma visual. Y cuando hablamos de un componente puede ser toda la página o las distintas partes que las componen. Entonces ya empezás a pensar, ok, por ejemplo, tomemos un ejemplo para empezar a ver qué es esto de los componentes o de las interfaces si nunca se encontraron. Esta es la página de Mujeres en Tecnología. Y uno puede pensar que el componente es toda esta página, que sería la parte de qué hacemos. Entonces yo puedo ver, ok, acá hay un componente que es, por ejemplo, la barra de navegación, la navbar. Este es un componente que a la vez tiene un logo y tiene unos enlaces. Otra que puedo ver de componente es el header, que tiene un colorcito con una imagen. Creo que si lo ven, por ejemplo, no sé si alguna se anima a abrir el micrófono, si puede ver esta forma de entender las páginas web, por ejemplo, si lo puede ver en el contenido, en el medio. Pueden ver otras partes que podrían ser componentes. Por ejemplo, un texto podría ser. Título.
Eso, sí, sí. Exacto. ¿Sería el body? Claro, esto sería el body del HTML, pero Ajá. yo puedo ver partes específicas Acá los como componentes. si fuese un Lego, Ajá. como si fuese un rompecabezas. Acá tengo una imagen y esto es, aunque esto es un, por ejemplo, esto es un icono o Con una imagen, un botoncito abajo puede ser también un componente. yo puedo ver que en realidad esto podría ser todo un componente que tiene sus partes chiquitas, que hasta también podrían ser componentes. Entonces, pueden ser tan chiquito o tan grande como yo lo defina. Eso va a ser para mí. ¿Qué es lo que casi siempre quiero? Y ya depende de cada uno. Siempre es mejor por ahí hacerlos de a poquitos y puede ser tan grande o tan chico como yo quiera. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué nace React? Y ahí va la Santa Virgencita de los códigos bugueados. Ayúdanos a entender React. Así que vamos para allá. React en realidad surge en Facebook en el año 2013, son los que crean React, justamente para resolver un problema que ellos tenían, que es la del chat, la del chat que ellos tienen, que es lo que tenían muchos problemas de estado, qué es lo que empezó a pasar. Y tiene que ver mucho con la idea de esta librería versus el concepto de framework. Un framework es, como dice frame, frame quiere decir marco, pero se puede tal vez entender como una estructura que te va a definir cómo se tiene que construir las páginas web. ¿Cómo? ¿Cómo se construye? ¿Qué se construye? Y además, ¿cómo se van a relacionar las partes del proyecto? Es decir, que por atrás va a tomar muchas decisiones por vos. Esto tiene pros y contras los frameworks. Por ejemplo, Angular es un framework. ¿Qué es lo que significa? Si vos tenés un proyecto de una solución que es bastante estándar, que no hay mucho para innovar, la página sale con fritas. Es muy rápido el desarrollo en ese sentido. Justamente porque toma muchas decisiones por vos. Pero si vos ya sos algo como, no sé, Facebook, ¿qué es lo que empieza a pasar? El proyecto es muy grande, es muy complejo, las bases de datos son más grandes. Por ahí querés empezar a hacer cosas más custom. eh, Empezás a lidiar más con... el trabajo termina siendo pelearse con el framework y no tanto hacer tu propia, la implementación de la solución. Son muy poco flexibles los frameworks. Y además son muy grandes. ¿Qué quiere decir que son muy grandes? Requieren que vos, junto con el framework, tengas que importar un montón de cosas que muchas veces no las usás, pero que se requieren que sean así. Y si vos querés algo sencillito, y está medio difícil. Entonces, este es uno de los grandes, ¿para qué usaríamos React, por ejemplo? Porque es mucho más flexible y porque te permite tomar decisiones a vos como programadora, te da mucha más libertad en ese sentido. Vos podés manejar el estado, por ejemplo, como quieras, independientemente si saben o no lo que es el estado. Vos podés definirlo a nivel arquitectural, como te lo plantea React, que no vamos a ver estado, no se preocupen, o si quieren usar otra cosa. Esto, no sé ustedes, a mí me gusta más esa, a mí me gusta más esa, pero bueno, eso ya es una decisión de cada uno. Otra cosa de por qué se usa tanto React es que es más rápido. Por atrás lo que hace es solamente va a aplicar cambios en el navegador cuando exista justamente un cambio en el estado. Si alguna vez utilizaron cosas como jQuery o WordPress o alguna página estática solo con JavaScript, cada cambio que ustedes hagan en el DOM implica una nueva petición. O sea que por ahí, no sé, solamente quieren hacer un cambio en un botoncito y que aparezca alguna cuestión chiquita. Esta cosa tan sencilla que por ahí puede ser esto, sin utilizar React, implicaría traerme de nuevo toda la página. Sería muy poco eficiente, es muy poco eficiente, es decir, como habíamos visto, por ejemplo, en el caso de la página del Met. Implicaría traerme de nuevo, por ejemplo, la barra de navegación,
Cuando no fue el lugar, yo quería otra cosa, pero me lo trae igual porque así está, así se maneja, sin una implementación, por ejemplo, de React, así se maneja el DOM del navegador. Y otra cosa es que estos cambios utilizan JavaScript por atrás. No utiliza todo lo nativo por el DOM, que es mucho más complejo y tarda mucho más. Y otra cosa de por qué también se utiliza mucho es que vos podés crear tus propios componentes y que además los podés reutilizar. Por ejemplo, acá quiero hacer mi botón. Este es el ejemplo más clásico. Yo quiero hacer un botón. Yo voy a pensar, bueno, el botón tiene distintas partes. En este caso, yo tengo, por ejemplo, un estilo con una sombra que tiene por ejemplo, se puede decir un div, un cuadradito, lo voy a llamar paper. Además, yo quiero que tenga esta cuestión de redondeado y después va a tener las cuestiones propias del botón, que va a ser un texto, y seguramente que hace algo, algún evento. Estos que, por ejemplo, este paper lo puedo usar para una imagen, para que tenga un sombreado, o el redondeado para otra cosa, los puedo juntar y hacer mi hermoso botón. Entonces, yo puedo hacer esto, pero además puedo hacer otras cosas. ¿Y qué es lo que significa? Mucho menos laburo. Porque los defino una vez y después los utilizo. No sé ustedes, a mí eso a mí me encanta. Sí, está muy bueno. No conozco mucho, pero suena lindo. Ah, vamos. Ahora, no sé si estoy yendo muy rápido. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, se entiende bárbaro. Buenísimo. Ahora veamos un poquito de el cómo de React. ¿Cómo yo creo estos famosos componentes de lo que esta mina me está hablando, me está hypeando? ¿Cómo lo hago? Bien, en React todo es un componente. Entonces, cuando pienso en componentes, no sé si conocen el concepto de funciones, no sé qué tanto conocen de JavaScript, pero podemos pensar en los componentes como pequeñas funciones, que las funciones toman un input y tienen una salida, y esta salida es una interfaz, una pequeña interfaz que yo defino. Otra cosa muy importante de los componentes para después profundizar es que tienen su estado. Y así es como reaccionan, justamente de ahí viene React, reacciona a las interacciones del usuario. Que las interacciones en el usuario en programación web son los eventos del navegador. Entonces, pensemos de nuevo, componentes en funciones, por ahí eso empieza a decantar cómo puedo empezar a escribir un componente como una función. Y bueno, y tiene su estado si conocen o no el manejo de estado. Ahora, ¿cómo se crean los componentes en React? Hay dos maneras. Yo les voy a presentar primero la forma estándar que todas las personas en el mundo que usan React utilizan, que es, bueno, no sé, que es utilizando JSX. JSX es una extensión de React, eh, perdón, es una extensión de JavaScript. Es bastante parecido a JavaScript, es muy igual. Nada más que es una extensión propia de React. ¿Por qué? Porque hay ciertos, para no mezclar justamente esta cuestión que hace por atrás del navegador, viste que habíamos dicho que cuando cambia una cosita del estado, recién ahí cambia y no me tengo que traer todo. Para no mezclar las cosas, se crea JSX. Para poder hacer bien patente, bien material, justamente que en su forma más simple, un componente es una función. JSX nos ayuda mucho justamente a ver esto. Así se ve un componente en React. Vamos a ir despacito. Así defino, por si no sabían, esta es una forma de definir una función. Le vamos a llamar a mi componente botón o button. En este caso no tiene ningún tipo de input. Y devuelve esto es lo que tiene JS, devuelve algo, esto es HTML, si ustedes ya conocen HTML, yo tomo conceptos
una mezcla de JavaScript y de HTML, y hasta acá podés poner CSS. Entonces es una mezcla de todo. En este caso, la definición de componente en forma de función que me devuelve HTML. En este caso, un botón, mi super botón, en este caso. Y esto no lo vemos ahora, pero esta es la manera en que se renderiza React que requiere, ¿qué es esto? Esta es la función, render es la llamada a la función, así se define el componente y esto es dentro del árbol de nodos, bueno, ¿en dónde quiero que aparezca mi botón? Esta es una llamada a otra constante donde yo quiero que sea. En este caso, si han trabajado por ahí con JavaScript nativo, saben que es document get element by ID y ahí se tiene, bueno, es algo muy parecido. Bueno, acá vemos que devuelve un tag de HTML, pero esto no es JavaScript y no es HTML, es JSX. Esto es muy importante porque a veces cuando uno está así es muy fácil perderlo. ¿Por qué hago tanto hincapié en que esto es una mezcla, pero no es ni uno ni otro? Porque el navegador en sí mismo no entiende JSX, entiende HTML, entiende CSS, entiende JavaScript. A este pedacito de código, yo lo copié y lo pegué en el navegador y me tiro este error de que no entiende la sintaxis. Es decir, me pone la cara de Moria. O sea, ¿qué estás haciendo, guacha? Escribime algo que yo entienda, pero yo soy navegador, yo entiendo JavaScript. Entonces, lo que sí entiende por atrás es la otra manera de escribir componentes que no la usa nadie. Porque esta manera no es intuitiva de entender, pero es la manera que entiende el navegador. Que es, como verán, no sé ustedes, ya empieza a ser un poco más, esto es solamente un componente. Es un poquito más difícil de entender, dónde está, qué es lo que hace, es un poquito más difícil. Pero esto es lo que entiende por atrás, llamadas a funciones. Entonces, ¿cómo es esta dicotomía entre JSX y lo que entiende el navegador? Ahí parecería que está medio difícil. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, lo que van a ver especialmente, si quieren instalar React, es utilizar un transpilador. Seguramente van a ver uno que se llama Babel, que a medida que empiecen con el ecosistema de React, lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque React, justamente al utilizar JSX, necesita ser compilado y traducido. En eso se dice que es un transpilador. Se compila y se traduce. Aunque sea todo JavaScript por atrás, ¿por qué? Porque es otra sintaxis que el navegador no entiende. Entonces nosotras, como programadoras, vamos a poder programar utilizando JSX, es decir, vamos a poder crear páginas pensando en JavaScript y que devuelve HTML, que es una manera muy intuitiva de entender la creación de soluciones de páginas web. Y por atrás, esta otra parte que habíamos visto, esta otra parte que sea automatizada, que esto lo haga justamente el compilador, es decir, el compilador que traduzca al lenguaje máquina, que lo haga automatizado. Entonces, nosotros lo podemos pensar de la otra manera. Este transpilador lo que va a traducir es justamente JSX a estas llamadas a React Create Element. Entonces, siempre vamos a utilizar JSX. Que al principio puede ser medio raro, pero una vez que te acostumbras, lo que a mí me pasó es que yo ya pienso así, me es muy difícil ya volver a vainilla JavaScript, por ejemplo. Entonces, y acá lo puse bien grande, porque es lo que yo quiero que se lleven de esta muy pequeña introducción. Cuando hablamos de React, hablamos de componentes. Componentes, que son funciones de JavaScript por atrás para sacarle también el misticismo. Eso también me interesa mucho.
llevarlo a lo terrenal, son funciones de JavaScript que me van a devolver elementos de React. Y estos están escritos en JSX. Que con JSX no estás escribiendo HTML en realidad, sino que estás utilizando esta extensión de JavaScript, que es muy igual a JavaScript en realidad, pero es una extensión, y que por atrás estás haciendo estas llamadas a las funciones nativas de React, estas de la API de React. Yo sé que esto parece un montón. Esto que tienen en este slide, esta es la idea principal. Cuando se entiende bien esto, es que te empiezan a caer las fichas del React. Y esto, yo cuando empecé, por ahí empecé muy al bruto, empezando al toque a hacer componentes, y toda esta parte la fui aprendiendo después. Y es lo que me hubiera gustado que me digan. Ah, otra cosa muy importante, y la puse para no olvidarme, es cuando yo defino mi componente, se utiliza esta manera, que se llama Pascal Case. Es decir, tengo un componente X, empieza la primera letra con mayúscula, siempre. ¿Por qué? Si acá, por ejemplo, utilizamos el mismo ejemplo que el anterior, un componente que define un botón. Si lo hago con letra minúscula, como también estoy lidiando con HTML, después el compilador no va a saber qué es lo que quise decir y va a suponer que es HTML. Entonces esto, si yo no utilizo este Pascal Case, es decir, esta forma de escribir, básicamente de definir el componente, que es que la primera letra siempre es en mayúscula, si no lo hago así, me va a tirar estos errores. Entonces acordémonos, cuando definimos el componente, que la primera es cuando definimos la función el nombre, siempre en mayúscula. Y acordarnos también cuando renderizamos que sea primero con mayúscula. Tenemos estos brackets, que van a decir esto es, como en HTML, los tags de HTML también. Y en este caso, como no vamos a estar todavía manejando inputs ni nada, tenemos esta barra inclinada. Y después, como han visto, seguramente si han estado manejando HTML como el tag image, que también es así. Bien, ahora, vamos manos a la obra. Les voy a pasar por el chat este, este link y me gustaría que intenten, eh, les voy a dejar en el slide el código de cómo se crea un botón. Me gustaría que lo intenten, así salimos todas mejores, básicamente con esto. Lo bueno de esto es, déjenme ver dónde está el chat. Eh, chat. ¿Te parece arriba, Nati? Sí, a mí me parece. Es que ya por atrás tiene todas las... eh, vamos a definir. Esto no es así. Acá. Vamos a ponerlo. Y copien y peguen intenten, copien y peguen en el navegador el enlace e intenten escribir esto. Ahí tienen un simbolito de play, le ponen play. Me gustaría mucho que puedan hacerlo y se saquen las dudas de esta primer parte. Siempre el principio es lo más difícil, siempre empezar es lo más difícil. Y me encantaría que salgan entendiendo qué es un componente y haber hecho un componente en React. ¿Querés, Nati, mostrar el link ese que enviaste, a dónde tienen que escribirlo y a dónde van a ver el resultado? ¿Cómo querés ¿Sí? que se escriba? Eh, Nos vamos acá. Este es el link. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, yo tengo... Vamos a definir una función. Podemos ir codeando juntas.
si quieren, si les sirve. Bueno, ahí arrancó. Ah, ahí arrancó. Tengo que Botón, poner función button, así, bueno. eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Voy haciendo, si no, de a poquito. Acá estoy, esto es, no sé si tienen mucho conocimiento. Ahora estoy definiendo la función botón. De nuevo, un componente en su versión más simple, que es lo que siempre queremos, tener a la simpleza, es una función. Es decir, algo que toma un input, me devuelve algo y que se puede reutilizar. Defino mi botón, devuelve algo, entonces pongo return, y yo quiero que sea un botón de HTML. Lo que tiene, estaba mezclando JavaScript con HTML. Esto es lo lindo de React, que al principio puede chocar mucho si vinieron utilizando solamente eh, solo usando por ahí JavaScript vainilla, que tenés el HTML y el JavaScript separaditos. Acá los empezamos a mezclar. Vamos a hacer, por ejemplo, el clásico de tipo Smith. Es Nati Submit con BLS. Ahí. Vamos a ver, submit. Y vamos a poner mi super botón. Acá lo que pueden hacer es, pueden o copiar esto o lo podemos escribir, no hay problema. Esto, si esta parte, esta última línea de código, si esta no la entienden, no se preocupen. Después lo podemos profundizar porque por ahí hay que entrar en un par de conceptitos que por ahí tienen que ver con la instalación propia de React, que puede ser un poquito más complicada y que me gustaría de última que lo hagamos en una separada. Así tenemos bien. eh, entonces, vamos a render, React DOM render, y acá llamo a mi componente, que ¿cómo se define el componente? Pascal case, lo pongo así, y vamos a poner esta constante, que es muy común en todos los ejercicios. Después definimos cómo es. Defino el componente y defino, no sé si esto me tira error, así que lo vamos a sacar por si las dudas. Defino el componente y lo monto. A ver qué sale. ¡Tatán! Definí mi primer componente, chicas. No hace nada por ahora. Pero acá tengo un super botón. Lo vamos a poner. Anímense a hacerlo también. Sí, que aprovechen este espacio por si están eh, trabadas o si no entienden. Aprovechen. Ese es básicamente lo que me gustaría. Sí, estoy haciendo igual. Ah, Esa. vamos a ver si sale. Estoy copiando el mismo que recién aparece, pero en el otro no veía nada. Ahora sí. El type lo pongo. Como quieras. Yo porque me parece que tecleé mal submit. Puede y- ser. Pero le puedes poner, eh, si querés le puedes poner, no hay nada que submitiar, así que. Luego. A ver, vamos a jugar. A ver si. Vamos a ponerle submit. Vamos.
Me demoro en poner las comillas, todo eso, pero voy, ¿eh? Sí, Summit sí, va con sí. doble comilla, ¿no? Claro, cuando vos tenés en el HTML común, Ujú. también es así. En el Ah, tipo genial. del botón, eh, es una keyword. Ah, no sé si se ve. Ahí se ve más. Ahí Marianela dice que lo logró. Bien ahí. Bien ahí, Camila. Qué bueno, chicas. ¿Ven? Ya son React Master. O sea, vinieron sin saber React y en una hora ya implementaron React. Su primer botón, chicas, haciéndose muy orgullosas. El resto cómo va? ¿Pudieron o están? Se me complicó con la compu, pero voy bien. Me estoy en la última parte, escribiendo Mode Node. Esa. Mira ahí, Luz.
Buena, Jimena. Qué bueno, chicas. La verdad, unas grosas todas. Listo, pude. ¡Vamos! Había puesto una coma mal. Y así se aprende, así Ay, se sí. aprende. Se Listo. aprende de la experiencia y de esa manera. Como de nuevo, como al principio. A programar se aprende programando. Sí. Em, y esta es, para darle ya así un cierrecito, esta fue la charla. La idea es que sea introductoria y que salgan con una cosa chiquita, porque ya para seguir hablando de React hay muchísimo para hablar y se pueda poner tanto tan simple como compleja. No sé les pareció la charla, si entendieron Muy algo. bueno. Sí, sí, se entendió para qué sirve, se entendió la lógica. Yo estoy arrancando con React, así que saber de entrada así es como que me hace entender después por dónde voy en la práctica, Ujú, porque a veces uno hace y no entiende y es como que no sabes bien, entonces, en cambio de esta forma, creo que está bueno. Me gustó qué mucho. bueno, gracias, Muy Ana. didáctica fue, muy didáctica, sí. Muchas gracias, Ana. Sí, eso porque vi lo que me pasó a mí cuando pues, yo estuve en la posición de todas ustedes. Yo soy Ujú. autodidacta también. Entonces, van de pecho a la práctica. Que está piola, está re piola, encima a mí me re gusta. Pero, pero hay ciertas cosas que está piola que te lo comenten antes. Sí, 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 está bueno saber conceptos también, sí, entender cómo funciona. sí. Perfecto, perfecto. No sé si les interesa también seguir hablando de React de una manera tal vez más práctica. Estaba pensando dos cosas, o que podríamos plantear este espacio eh, como espacio de estudio de React, donde podemos empezar a hacer un proyectito entre todas. Entonces, en cada encuentro ver alguna cosita de React, tal vez, bueno, cómo instalarse React, o podemos plantear, hay una página que se llama Free Code Camp, no sé si la estuvieron chequeando, y ir avanzando dentro de, a ver si está por acá, Free Code Camp. Tiene la parte de React. ¿Dónde está la currícula? Acá. Lo lindo es que tenés acá tenés esto, y al final tenés un par de proyectos para hacer, que después te dan un certificado, si les interesa. Entonces podemos ir haciendo, si no, Sí, sí. y esto tenés un poquito de cuestiones teóricas. Acá tenés por ejemplo, en esto tenés, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Replace the div with H1. A ver. Y lo vamos haciendo entre todos, vamos haciendo la currícula, en medida que surgen dudas. ¿Dónde tenés este? Ah, hello. Y a medida que pasa esto es básicamente lo que hicimos recién. Pero ven que al toque te pone esto y vos de repente tenés que aprender en 2 párrafos cómo mierda. Me pareció muy, muy bizarro. Acá ya está.
Podemos hacer esto o podemos plantear, por ejemplo, empezar con estas y después pasar a algún proyectito. eh, Está bueno arrancar con esto, como que me parece que el que no sabe nada, como yo, de React, Ujú. es como arrancar de cero y Sí, avanzando, y a la vez en la práctica, como decís vos, Nati, de, de que practicarlo porque es la única forma. Yo por ahí también, ay, veo, leo y no practico y no sé nada. Por eso, eso por eso. está, si se llama Tutorial Hell o ¿cómo se llama? Que no podés salir del bucle de los tutoriales, Claro, de ver pero y es ver, pero por, no sé nada. En realidad claro. hay muchas cosas que veo y no, si no practico no ingresan, Esto lo no lindo ingresan. de Free Code Camp también es practicar un poco el inglés, de a poquito, un inglés un poco más para programación, lo podemos ir viendo, yo no tengo problema. Genial. Y ir haciendo de a poquito acá por atrás, lo que hace es unas cuestiones de configuración que no tendremos que lidiar con eso por ahora. Y una vez que estamos cómodas con JSX, con escribir componentes, con algo un poquito más, podemos empezar a hacer algunos de los proyectos y los pueden subir a sus cuentas de FreeCodeCamp y por ahí tener un título, porque eso está piola. A mí me lo han validado en las entrevistas de trabajo, porque es muy conocida esta. Sí. Entonces hasta les puede servir para eso. Así que me parece una buena idea para seguir encontrándonos. No sé qué les parece. Sí, está, me parece genial. Estos Sí, me parece buena encuentros, idea, Nati. para que sepan, los hacemos como cada 2 sábados, ahora están Sí, planteados así, sí, sábado por medio. Pero bueno, o sea, si de pronto ven y dicen, che, estaría bueno hacerlo, no sé, todos los sábados o otro día, también se puede como modificar eso, o sea, no hay drama. Pero si les interesa seguir con Real, la verdad es que es un mundazo, o sea, ahora Nati hizo magia tratando de meter todo dentro de una hora, pero se usa muchísimo y después puedes hacer cosas muy, muy copadas de frontend. Entonces, la verdad que está bueno y es muy valorado también para después conseguir trabajo y demás, pues está bueno tenerlo en el currículum. Así que si les interesa y seguir con esto y profundizando más y además hacerlo en conjunto, porque bueno, pueden ir haciendo todas juntas, de una ya lo vamos planificando para los siguientes encuentros. genial. ¿Puedo hacer una pregunta? Obvio. Eh, yo hace un tiempo bueno, estoy viendo hace un poco JavaScript. Esto también me sirve como para ir también profundizando un poco JavaScript, porque tengo que Sí, repasar muchos conceptos de funciones y todo que yo los vi en su momento, pero como que lo abandoné y realmente, como vos decís, Nati, no practiqué más y ahora que estoy de vuelta entrando en esto, me sirve React para ir complementando con Java y bien, y es como aprendiendo a la vez, me sirve todo esto entonces. JavaScript y Sí, React es ajá, como si fuese, vos tenés sí, una mamushka, sí. JavaScript está en el corazón y React está Ah, por arriba. O sea, te va a servir. Justamente es una extensión. Se basa en JavaScript para hacer un par de cositas muy chiquitas, muy específicas, que tiene que ver más que nada con esto de cosas que están en mayúsculas o no, pero es básicamente JavaScript. bueno, Y te va a entonces me servir. sirven las dos cosas Sí, para sí, 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 ir porque viendo y aprendiendo. todo lo que es Sí, programación web, por sí, atrás siempre es JavaScript. Tener genial, buenas bases de JavaScript es lo que en realidad diferencia a una buena programadora también. genial. Porque Porque también, estaría haciendo las dos cosas, digamos, sí, empezando a repasar más, teniendo conceptos bien puestos de Java, y con esto también me encantaría, entonces ya iría por este camino y no estaría viendo todo, que me mareo y es como que no aprendo nada, calmarme y ponerme con esto y con ustedes, genial, me encantaría. sí, 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 es la idea. sí, Gracias. no, no. Me Sí, gustaría saber qué tanto de JavaScript por ahí sabe cada una, porque si no, podemos repasar un par de cositas de JavaScript antes de meternos por ahí a React. Yo sé un Ujú. poco de base, digamos, funciones. Vi algunas, me hicieron ver en su momento algunas funciones
de fecha, de hora, ¿puede ser o estoy equivocada? Como Sí, que sí, cómo sí. implementar. El to date, Sí, puede el... ser que también formularios tenga que ver Java, pues, sí. alguna cosa ahí en un formulario que puse, pero así básico, pero tengo que repasar, o sea que a mí me vendría bien ver cositas, o sea, también me viene bien, aparte de creo que seguir, pero sí, sí, he visto algunas. Ujú. Bien, bien, Ana. Este, el resto también están más o menos así como Ana, que están un poco, están recién empezando por ahí con JavaScript. Yo estoy Pueden en la poner un parte emoji. de orientado a objetos y lo que más me cuesta por ahora es el asincronismo. Bien, bien. Y encima programación web es literalmente, debe ser la cosa más asíncrona. Sí, O sea, debe por ser eso. la parte de programación en donde verdaderamente se utiliza la sincronía eh, dentro de programación. Así que se puede. Interesante, interesante tema. Interesante tema. Es lo que estoy cursando justo en el bootcamp que estoy haciendo, entonces es como, bueno, Ah, bien, 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 bien. ya va a salir, es como la parte. Sí, no es sencillo, no es sencillo, Ujú. así que no, hay que ir con calma en el tema del fetch y todo eso. Pero interesante. Entonces había otra chica que justo también quería hablar. Igualmente, ese en vista de programación, no específicamente con JavaScript, también sirve porque, bueno, cambia el lenguaje, digamos, pero la base siempre es la misma, así que no es que por no usar JavaScript dice, no, bueno, no me voy a sumar, no pasa Ah, nada, bueno, digamos. genial. Ujú. Sí, sí, sí. Y también si les sirve, acá de FreeCodeCamp, el de JavaScript es muy bueno, abarca bastantes cosas Ok. y creo que por ahí les sirve también para esto, como dice Nati, repasar un poco de inglés que siempre sirve en programación, pero me parece que también ya está todo traducido, creo que ya llegaron a traducirlo entero, digamos, el curso. Ah, Así qué que sí, por bueno. ahí, sí, el de HTML y CSS estaba todo traducido al español y el de JavaScript creo que estaba como hasta la mitad, eh, pero si pueden hacerlo en uno o en otro, suma bastante, ven varias cosas y está muy bueno, la verdad, porque es esto, vas leyendo y vas como escribiendo al lado, no es que te quedas solo en el leer o en el ver, vas escribiendo y vas probando, vas viendo los errores que te tira, porque es como una mini consola y está muy bueno, la verdad. Yo los hice. El de React no llegué a hacerlo, los hice por otro lado, pero está muy bueno, la verdad. Y si quieren, podemos hacer esto, como dice Nati, juntarnos o sábado de por medio a ver y hacer y podemos crear al último un mini proyecto o de acá o alguno Oh. que se les ocurra y los vamos codiando juntas. Está muy bueno eso, para sacarnos las dudas. Por ahí una duda que alguna se anime a decir, es una duda que capaz que tienen todas y está muy bueno si nos podemos plantear y Sí, sacarlo entre todas. sí, sí. Yo en mi caso hice programación orientada a objetos, el año pasado empecé programación con Java y con C Sharp, o sea, algo, pero de JavaScript no sé nada, me tengo que poner. Pero Ujú. bueno, me Más serviría, Java. me Sí, serviría. sí, obvio que serviría, sí, Ok. sí. Vamos por más, chicas. Eso, eso. Bueno, voy a apagar eso. Ahí está. Así que, No, la idea es que cada una pueda resolver sus intereses, o sea, si quieren, obviamente no tienen que esperar al próximo encuentro ni nada, o sea, pueden ir viendo JavaScript o pueden meterse derecho con React y también para eso está el grupo, nos sacamos dudas.